Efectivamente. Ya está en nuestra cabina, Renzo, nuestro primer invitado. Estamos hablando de Raúl Asensio. Raúl es historiador e investigador del Instituto de Estudios Peruanos, del cual además es director del Fondo Editorial del IEP. Raúl, buenas tardes, bienvenido a Ensayo General. Renzo, César, muchas gracias a ambos por invitarme acá y acá encantado de acompañarlos hoy. Efectivamente, ya dentro de 2 semanas comienza la Feria del Libro, que es una de las principales eventos culturales de Lima de todo el año, y todas las editoriales, creo, estamos preparando nuestras novedades y preparando nuestras actividades para este momento. Y en este contexto, el IEP nos va a presentar una colección fundamental, la colección Obras Completas de María Rostorowski. Raúl, explícanos un poco el valor y la vigencia de María Rostorowski para entender al Perú antiguo. María Rostorowski, como todos ustedes saben, es una de las principales historiadoras del Perú, o etnohistoriadoras del Perú. Escribió a lo largo de su vida, de su larga vida de más de 100 años, muchas obras referidas tanto al Perú prehispánico como al Perú colonial. Estos trabajos fueron compilados por el Instituto de Estudios Peruanos hace 15 años en una colección que se llama Obras Completas de María Rostorowski. Son 13 volúmenes en total. Lo que estamos haciendo ahora es lanzar una nueva edición actualizada en cuanto a formato, actualizada en cuanto a diseño, más amigable, creemos, para el público. Y estamos comenzando por los primeros 5 volúmenes que están saliendo estos días, de los 13 que finalmente van a componer las obras completas de María Rostorowski, que, como les decía, es una historiadora, etnohistoriadora y por momentos antropóloga más importantes del Perú durante el siglo XX. Y fundadora del IEP, también hay que mencionar el dato, es parte del equipo que fundó esta institución que promueve mucho el conocimiento del Perú, digamos, desde una perspectiva multidisciplinaria incluso. Hablando propiamente de esta colección de estos 13 tomos, y quizás medio spoileando un poco a la gente que tenga interés en adquirirla, por ejemplo, ¿qué títulos, qué temas va a ir encontrando en los 13 ejemplares de la colección? Justamente les he traído acá para comentar los 3 primeros volúmenes que ya han salido, que ya están disponibles. El primero es Pachacútec, una de las primeras obras de María Rostorowski, publicada inicialmente en 1953, es su obra fundacional de su larga carrera, que narra toda la historia de este gobernante fundamental para la construcción del imperio incaico, como bien sabemos, del Tahuantinsuyo, como decía María. El segundo volumen que ya salió es Pachacámac. Esta es una historia de larga duración, una historia que viene desde la época prehispánica hasta el presente y que analiza cómo se ha construido la devoción, primero al señor de Pachacámac, ahora al señor de los temblores, a lo largo de diferentes etapas históricas. Y el tercer volumen que ya está disponible, que ustedes van a poder encontrar, se llama Mujer y Poder en los Andes. Acá María lo que analiza es, a través de diferentes ensayos, cómo figuras femeninas a lo largo de la historia, desde la época prehispánica hasta la época colonial, han jugado papeles significativos en la política peruana, en la política también prehispánica. Este volumen además incluye uno de los trabajos más conocidos de María, que es Doña Francisca Pizarro. En la colección Rostorowski sigue un itinerario, digamos, temporal, cronológico de las publicaciones de María Rostorowski. Lo que hemos hecho ahí no es tanto un criterio temporal de publicarla desde lo más antiguo, lo primero que escribió ella, hasta lo más tardío, sino temático. Hemos agrupado por diferentes temas algunas de sus obras emblemáticas. Pachacútec, por ejemplo, es un libro en sí mismo pensado desde el principio como libro. Otros, como en el caso de Mujer y Poder en los Andes, son compilaciones de diferentes artículos. María escribió a lo largo de su vida en diferentes registros. Hubo libros que escribió para especialistas, para sus colegas especialistas, y otros libros que escribió más en tono divulgativo para, en general, el conjunto de peruanos y peruanas interesados en nuestra historia. Hemos tratado de recogerlos todos en estos 13 volúmenes que van a ir saliendo a lo largo de los próximos meses. Claro. Aquí quizás un poco retomando la pregunta que planteaba César, porque uno se cuestionaría, ¿no? ¿Y qué hoy, en el siglo XXI, en pleno 2026, puede sonar atractivo para un ciudadano, una ciudadana, fuera de los campos de las ciencias sociales? ¿Qué interés puede tener en leer a María Rostorowski o la obra y conocer lo que nos ha legado al Perú en sus escritos? Yo diría que hay 3 razones para seguir leyendo hoy en día a María Rostorowski. La primera tiene que ver con la profundidad de las preguntas que ella se hizo. María, cuando escribe sus libros, no se pregunta solamente por el tema concreto que está estudiando, siempre va más allá, siempre hace grandes preguntas. Por ejemplo, es el caso de Pachacámac. Ella estudia Pachacámac no solamente en el sentido arqueológico, no solamente en el sentido de estudiar los registros físicos, sino lo plantea como un ejemplo de continuidad cultural y reelaboración al mismo tiempo de las creencias religiosas, como
este culto a Pachacamac ha ido deviniendo con el tiempo, con nuevos aportes provenientes de Europa y provenientes muy importantes también de África, de la población esclava, en lo que luego es el culto al Señor de los Temblores. Todo ello mediatizado por el temor a los terremotos. Son preguntas grandes. Esta es como la primera razón por la que creo que todavía es atractivo leer a María, las grandes preguntas que se hace sobre nosotros, sobre el Perú. La segunda razón tiene que ver con que ella introduce, incluso en aquellos años, los años 50, los años 60, los años 70 del siglo pasado, temas nuevos. Temas que en ese momento eran nuevos, como por ejemplo el que tenemos en este libro, la participación política de las mujeres y su influencia más allá del ámbito doméstico. Y la tercera razón creo que porque María en muchos momentos escribe muy bien. Sigue siendo todavía muy agradable de leer. Sigue siendo una lectura que es agradable y que es simpática de leer, cercana. Sí, precisamente eso es lo que quería preguntarte. Una de las cualidades que se destaca en el trabajo de María Rostorowski y su labor de difusión es el hecho de que, si bien nos decías tú que tiene trabajo para especialistas, son textos además muy fáciles de leer, ¿no? Que van siendo contados, como le contaría una historia a un amigo o una amiga. Y creo que eso tiene que ver, por lo menos en parte, con el hecho de que María fue una intelectual, fue una académica autodidacta. Ella se formó únicamente como alumna libre en San Marcos, pero gran parte de toda su formación es autodidacta. Esto hizo que no tuviera mucho de los vicios de la manera de escribir que a veces tenemos los historiadores profesionales o los académicos profesionales, que tendemos a escribir a veces en jerga o escribir para que nos entiendan y los lean nuestros colegas. María no tenía eso, por su propia vida azarosa en Europa, en América, nunca pudo formarse académicamente hasta ya más mayor y de una manera autodidacta. Creo que eso explica muy bien, César, lo que tú has señalado, que efectivamente es esta característica del estilo de María. Quería preguntarte sobre la colección y ya en el contexto de la feria misma, Raúl. ¿Ustedes van a tener alguna promoción? Hay amantes de la historia del Perú, ¿eh? Y hay amigos que están ahí preguntando, y si me llevo la colección completa, ¿va a haber algún tipo de promoción? Siempre hay promociones en la feria, siempre hay promociones y buenos precios en la feria. Todos los libros van a ir con descuento, no solamente los que estamos hablando, no solamente las novedades, todos los libros van siempre con descuento en la feria. Y por supuesto quienes vayan a nuestro stand, que además es muy fácil de recordar, es el stand número 1. Nada más entrar, van a encontrar el stand del Instituto de Estudios Peruanos. Van a encontrar allí todas nuestras novedades y todos nuestros libros a muy buenos precios. Ahí quizás un poco, Raúl, si nos permites abrir la conversación. Bueno, yo me confieso un seguidor de los libros del IEP. Yo tengo la colección anterior de Rostorowski en mi casa, está ahí junto a la de Carlos Iván. El IEP en el fondo editorial promueve una lectura crítica de la realidad del Perú. Hemos visto, por ejemplo, otra colección que es Historias Mínimas Republicanas. Y están relanzándola, o están lanzando, creo, una nueva serie dentro de esta colección, que veíamos ahora lanzan de conocer, por ejemplo, la historia de los años de Odría, cuando ya han abordado, por ejemplo, Leguía, Ramón Castilla, la independencia, entre otros momentos. O sea, ¿cuál es la concepción que plantea el fondo editorial del IEP respecto a la promoción del libro y la lectura en el Perú? El fondo editorial del IEP, como el propio Instituto de Estudios Peruanos, desde que fue fundado, como bien dijiste, por María y otros investigadores en 1964, tiene como misión ser un puente entre el conocimiento académico, el conocimiento que se genera en la academia, y el conjunto de la sociedad peruana interesada por nuestra realidad nacional. Y esa es la idea también del fondo editorial, hacer ese puente. Por eso, justamente, como tú has señalado, Renzo, tenemos la colección Historias Mínimas Republicanas. Acaba de salir el volumen de Odría, pero además aprovecho para contarles acá, casi en primicia, que esta colección va a tener un complemento con otra colección nueva, que se llama Historias Mínimas del Antiguo Perú. Vamos a lanzar 2 volúmenes. El primero de ellos lo pueden ver acá. Es Historia Mínima de los Mochicas. Historia Mínima de los Mochicas, escrito por Henry Tantalean. Tiene la misión, esta colección, de llevar todos los avances del conocimiento arqueológico en los últimos 20 años, todos los grandes avances que ha habido en la arqueología al conjunto de la población. Están escritos nuevamente con un tono didáctico, con un tono amigable, pensado para pasar de la órbita solamente académica a la órbita del conjunto de la población. Esta colección, Historia Mínima del Antiguo Perú, tiene este primer volumen, Historia de los Mochicas, Historia Mínima de los Mochicas, y en los próximos días va a estar disponible también para la FIL Historia Mínima de los Incas, escrita por el arqueólogo César Estuguamán.
Como fondo editorial, ¿ustedes hacen algún tipo de seguimiento sobre los lectores de las publicaciones del IEP? De un poco, de alguna manera, mirando quiénes compran, para empezar, ¿no? No necesariamente el libro comprado es libro leído, lamentablemente, en el país, pero sin embargo quería preguntarte si tienen algún tipo de aproximación a esa data. La ventaja de nosotros como Instituto de Estudios Peruanos es que somos un centro de investigación también. Entonces, si bien no existe un mecanismo de seguimiento estricto de los libros que vendemos o mecanismo estricto de los lectores, sí hemos realizado diferentes estudios vinculados a conocer quiénes son nuestros lectores. Estudios a través de entrevistas, de grupos focales, de otras metodologías. Y una de las conclusiones que tenemos ahí es que, junto con lo que podríamos llamar el lector tradicional, vinculado a las universidades, vinculado a la clase media, cada vez más tenemos también lectores emergentes. Lectores emergentes en otras partes de Lima y en otras partes del Perú. Y en esa segmentación, si me permites, Raúl, ¿cuántos, digamos, si mapean sus lectores entre Lima y fuera de Lima, dónde tienen mayor alcance o qué regiones destacarían ahí por la adquisición de los libros del IEP? Esa es una gran pregunta, esa es una gran pregunta. Como las de María. Como la de María, exactamente. Tal cual. Como ustedes saben, el Perú tiene un mercado cultural muy centralizado en Lima. Entonces, probablemente nosotros, como cualquier otra editorial, vendemos la mayor parte de nuestros libros y tenemos la mayor parte de nuestros lectores en la ciudad de Lima. Ahora, más allá de eso, existen también, dentro del propio Perú, otros lugares en los cuales la receptividad hacia los libros de historia es bien fuerte. Por ejemplo, son los casos de Arequipa o de Cusco. Arequipa o Cusco tienen también dos mercados muy significativos, dos comunidades de lectores muy consolidadas, y no solamente de lectores, también con editoriales locales, también con libreros locales, con mediadores culturales. Son otros dos polos de consumo cultural y de consumo de libros, y de producción y consumo de libros de historia muy importantes en el Perú. Aparte de eso, también, por supuesto, Trujillo, Piura, otras ciudades, pero yo destacaría sobre todo Cusco y Arequipa. Siguen siendo dos lugares donde los libros del IEP tienen muy buena acogida y donde siempre nos sentimos muy bienvenidos. Además de esta colección de María Rostoroski, que es un poco el plato fuerte que va a llevar al stand número 1 de la feria, el IEP, ¿qué otras alternativas, de entre las muchas que tiene el IEP, vamos a encontrar en la feria, Raúl? Vamos a tener en concreto 3 presentaciones de libros, 3 presentaciones de novedades editoriales. La primera presentación va a ser nada menos que el 28 de julio. 28 de julio, Fiestas Patrias, por la tarde. Y es un libro de Martín Tanaka, del politólogo Martín Tanaka, que se llama precisamente La agonía del Perú post-Fujimori. Martín lo que hace ahí es analiza este periodo histórico que va desde la caída de Fujimori en 2001, final de 2000, hasta el momento actual, como un periodo histórico que está ahora terminando, el periodo del Perú post-Fujimori. Ese libro no lo hemos pensado así a propósito, pero justamente lo vamos a presentar el 28 de julio por la tarde. Y las circunstancias históricas preparan un escenario expectante para un título y un contenido de esta naturaleza. Es lo que esperamos que sea un libro bien acogido por el público. Es un libro relevante, es un muy buen libro, y esperamos que el público tenga una buena acogida, porque como me está señalando Renzo, es el momento. Esa es la primera, ¿cierto? Mencionaste 3. Esa es la primera. La segunda, el día 1 de agosto, vamos a tener la presentación del libro Los años de Odría, de la colección de historias mínimas republicanas. Va a ser a las 7 de la tarde en la FIL. Y la tercera va a ser precisamente esta colección, la colección Historia Mínima del Antiguo Perú. Ahí vamos a presentar los 2 primeros volúmenes, como les comenté, este de los mochicas y el de los incas. Eso va a ser el 6 de agosto, que es el último día de la FIL. Que es el día de cierre, dicho sea de paso, que es feriado, ¿no? El 6 de agosto es feriado. Batalla de Junín. Por la batalla de Junín, efectivamente. Raúl, aquí una pregunta, si nos permites ya entrar quizás un poco más en la infidencia y en el sentir desde los fondos editoriales, especialmente los que promueven la lectura crítica como el IEP. Estamos en un momento de transición histórica republicana. ¿Qué es lo que esperan los fondos editoriales que promueven miradas críticas para los años que vienen respecto a la promoción de este tipo de lecturas que son tan necesarias para la sociedad? A ver, yo te respondería en 2 planos. En un primer plano, que creo que es lo imprescindible, que nos dejen seguir trabajando. Que podamos todavía seguir desempeñando nuestra labor, que es la labor de producir libros, de producir conocimiento y de difundirlo de una manera crítica y sin condicionamientos. Esto es un mínimo que yo creo que como sociedad madura debemos mantener. Es la capacidad todavía para reflexionar sobre nosotros mismos desde diferentes ópticas. Este sería el mínimo.
Si somos un poquito más ambiciosos, nos gustaría que desde diferentes instancias, no solamente estatales, sino también del conjunto de la sociedad, se sigan promocionando iniciativas como la FIL, no solamente en Lima, sino también en otras partes del Perú, para seguir discutiendo y debatiendo. Muy bien, Raúl. Entonces esperamos que la participación del IEP en la feria sea exitosa y que nos animemos a leer un poco más textos como los de María Rostorowski. Mensaje final para los espectadores de ANP Radio y de Ensayo General. Renzo, César, agradecerles a ustedes y a todos los espectadores. Los esperamos en la Feria del Libro. Este año tiene una nueva ubicación. Está en el Centro de Convenciones del Jockey Plaza. Y allí les vamos a esperar el Instituto de Estudios Peruanos y todos los colegas que trabajamos en el mundo del libro. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Amigos de Ensayo General, hemos conversado con Raúl Asensio, historiador e investigador del Instituto de Estudios Peruanos. Me estoy trabando. Y además, director del Fondo Editorial del IEP. Todos invitados entonces a las presentaciones que ya nos detalló. La del 28 de julio promete muchísimo. Renzo. Efectivamente, para celebrar las fiestas patrias pensando críticamente el país. Muchas gracias, Raúl, por estar con nosotros y al público de Ensayo General. Nos vamos a una breve pausa y retornamos aquí en su programa.